Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a esta edición de Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web 102.5 para el Gran Valparaíso, la misma señal a través del aire, 102.5 para San Antonio, 96.1 para la zona de la Concagua, San Felipe Los Andes y todas sus comunas, y en el 90.9 parte de la provincia de Quillota y también en la provincia de Petorca. Pero también le damos la bienvenida a través de ese mismo punto del dial a la región de Coquimbo. Temperatura del momento en Concón, 12 grados. La mínima de hoy fue de 7 grados. Se espera una máxima de 13 grados con cielos parcialmente nublados. En Quillota, zona interior, 15 grados la temperatura del momento. La máxima para hoy alcanzará los 16 grados. La mínima fue de 7 grados. En San Antonio, en el puerto de San Antonio, la temperatura del momento es de 12 grados. Cielos nublados tenemos a esta hora. La máxima para hoy se pronostica en 13 grados. San Felipe Los Andes, tenemos a esta hora 12 grados. La mínima de hoy fue de 7 grados y se espera una máxima de 22. En tanto en La Ligua a esta hora hay 16 grados, se espera una máxima de 17, la mínima fue de 6 grados y tenemos cielos nublados en esta jornada de día viernes 22 de mayo. Titulares de la presente edición de Hora de Noticias. Comenzó demolición de casas con fallas estructurales en el Olivar tras mega incendio del año 2024 en Viña del Mar. Mi ministro Daniel Mas acusa que Codelco está fuera de control tras auditoría interna por sobreestimación en la producción. Oposición endurece críticas contra la mega reforma y anuncia ofensiva ante el Tribunal Constitucional, mientras el gobierno apunta por aprobar el proyecto en el Senado. Encuesta CADEM revela amplio respaldo al cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast y un alza en su nivel de aprobación. Evelyn Matei asegura que su plan de seguridad sigue disponible para el gobierno. Proyecto de Sala Cuna Universal abre nuevo debate político y constitucional en el Congreso tras avanzar a su tramitación legislativa. Violento atropello registrado en Avenida Errázuriz de Valparaíso quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales. Balacera fuera de colegio en La Granja deja a niña de 10 años herida. Comisión del Senado aprueba proyecto que endurece sanciones para menores infractores. Vamos al desarrollo de las informaciones cuando son las 13 horas con 5 minutos. Continúa la situación en el sector El Olivar en Viña del Mar, donde hoy comenzó el proceso de demolición de viviendas con deficiencias estructurales en medio del plan de reconstrucción impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Daniel Zunino nos cuenta más detalles sobre esta información. Daniel. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes ya, 13:05 minutos. Así es, avanza este proceso de reconstrucción en el Olivar y también las medidas más complejas relacionadas con las viviendas con deficiencias estructurales, como habías mencionado tú en un principio, Ricardo. Y durante esta jornada, autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, específicamente del CEREMI, entregaron detalles respecto al proceso que enfrenta este emblemático sector de Viña del Mar en medio de las anunciadas demoliciones de los inmuebles con deficiencias estructurales, no daños, deficiencias estructurales acá en el Olivar. Según se informó, a partir de las 14 horas comenzaría el proceso de demolición o desarme, como ha sido denominado técnicamente por las autoridades, las primeras viviendas consideradas con riesgo, esto con autorización
de las familias involucradas y bajo estrictos criterios, bien digo, definidos por el MIMBU. Recordemos que estamos en el sector en este momento, en el sector de Colchane, así se llama este sector acá en el Olivar, pero la demolición será en el sector de Mamiña, así que estaremos atentos trasladándonos Daniel, hacia ese sector. Claro, se comentaba... Sí, cuéntame. ¿se ve actividad de como que viniesen maquinarias, obreros, gente de que podríamos decir que esto va hoy sí o sí? En este momento nos anunciaban que en el sector de Mamiña, porque no estamos en el sector de Mamiña de la demolición, Ricardo, te claro ese aspecto, debería haber maquinaria y demolición importante respecto a esta estructura con deficiencias en el sector del Olivar. Pero en este momento no hemos visto subir maquinaria. Vamos a averiguar más adelante si es que podamos ver algún tipo de camión especial, alguna grúa también destinada a estos fines. Pero lo que te estaba contando también, Ricardo, es que desde la Seremi de Vivienda se confirmó que la continuidad del proceso de reconstrucción quedará en manos de una nueva empresa, buscando así acelerar también las obras y dar mayores garantías a las familias que aún esperan una solución definitiva en el Olivar. Tenemos entonces palabras de el Seremi de Vivienda, Marcelo. Vamos a escuchar al Seremi de Vivienda entonces, Ricardo. Todos conocemos problemas de diseño estructural y fallas constructivas, y en ese contexto hoy en día estamos iniciando un proceso de reconstrucción de aquellas viviendas donde el Estado toma control de ellas, ¿ya?, mediante el SERVI. Dentro de ese proceso de reconstrucción hay un conjunto de viviendas que se van a ir demoliendo paulatinamente. Y también tenemos palabras de vecinos y vecinas del sector. Escuchemos también lo que nos dicen. Retomar sus hogares. Sufrimos muchas pérdidas de vecinos, de vida, de animales, aparte de nuestros ciertos recuerdos de toda una vida, fotos, todo, ¿cierto? Pero de eso mismo nació el apoyarnos. Ahora nosotros ya recibíamos casa, algunos ya en junio, julio, empezaban y diciembre. De hecho, hay casas que ya están totalmente terminadas, que es en el primer sector. Entonces igual, a lo mejor si bien, como dicen que no quedaron bien, pero no eran para demoler, sino que eran para reparar. No era una demolición. Entonces, y la postura que tiene también el Ministerio de Vivienda. es que, bueno, lamentablemente el ministro no nos ha querido escuchar porque nosotros queríamos tener una reunión con él y la entidad patrocinante con el cual... Escuchamos entonces a vecinas y además al Seremi de Vivienda. En este caso, la situación ha generado debate y preocupación entre vecinos y entidades patrocinantes, especialmente respecto a los criterios utilizados para ejecutar estas demoliciones, mientras continúan las coordinaciones para el despliegue de maquinaria y medidas de seguridad en el sector, Ricardo. Importante lo que dicen los vecinos. De pronto ahí, Daniel, el ministro no nos quiso escuchar. Es una declaración potente ahí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se sabe también de que han habido reuniones, hubo reuniones que se viralizaron, se hicieron viral en redes sociales respecto a reacciones del ministro Iván Poduje con vecinos. Eso es lo que se conoce, y muchos también nos comentaban fuera del micrófono que habían estado también en esas reuniones y habían visto cómo reaccionaba el ministro. Bueno, importante que en este momento, en este sector, en el Olivar, está siendo noticia, pero también es importante lo que digan los vecinos, como lo señalaban ahí. También el Seremi Marcelo Ruiz hablaba sobre el respecto, pero no hay una nota que diga, estoy hablando del Seremi, las autoridades del ministerio, que digan hoy día comienza, hoy día empezamos, hoy día están las maquinarias, hoy día sacamos a quienes se estaban reconstruyendo, porque ahí decían algunas vecinas, Daniel, en junio nos entregaban las casas, o sea, junio está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, a las 14 horas comienza el proceso de demolición, Ricardo. Es lo que se confirmó, a las 14 horas. Vamos a estar, claro, Daniel, vamos a tener contacto a esa hora, así que vamos a quedar pendiente. Ya lo señalaba usted y nos señalaban aquí en producción que a las 14 horas comienza la demolición. Vamos a estar en ese momento, en ese instante ahí. Así es. Que esté muy bien, Ricardo.
Gracias, ahí estaba el periodista Daniel Zunino, 1:11 p.m. Hay más informaciones porque Codelco reconoció una sobreestimación en su producción de cobre en el año 2025 y anunció acciones tras detectar irregularidades en las divisiones Chuquicamata y además en otras unidades. El ministro Jales, en ese contexto, el viceministro Daniel Mas acusa que Codelco está fuera de control tras una auditoría interna por sobreestimación en la producción de Codelco. Detalles en el siguiente informe. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que Codelco está fuera de control, luego que la estatal reconociera una sobreestimación en su producción de cobre correspondiente al año 2025. La situación quedó al descubierto tras una auditoría interna que detectó irregularidades en el reconocimiento de más de 26.000 toneladas métricas de cobre fino en las divisiones Chuquicamata y Ministro Jales, equivalentes a cerca del 2% de la producción anual informada por la cuprera. Lo ocurrido en Codelco es inaceptable. La auditoría interna confirmó que la producción fue sobrevalorada en casi 27.000 toneladas. No estamos hablando de un error menor, ni una diferencia contable. Estamos hablando de otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco. No es un simple error contable, destacó el senador PS Juan Luis Castro. Esto tiene una cascada de implicancias que llaman a la sospecha. Por eso esto tiene que terminar en tribunales, tiene que llegarse hasta el final. Y eso no puede obnubilar que Codelco es la empresa estatal más grande que tiene Chile, que tiene una historia, que tiene una capacidad de generarle al país muchos ingresos, sobre todo con el alto precio del cobre. Según explicó Codelco, parte del material reportado como producto terminado aún requería procesamiento adicional, por lo que debió mantenerse registrado como producto en proceso, incumpliendo normas internas y protocolos de aprobación. La investigación estableció responsabilidades en 7 ejecutivos y un ex ejecutivo vinculados a Casa Matriz y ambas divisiones. Como consecuencia, un profesional fue desvinculado y otros recibieron sanciones administrativas. El directorio de la estatal anunció además que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para determinar si existieron eventuales delitos asociados al manejo y reporte de las cifras de producción. En este mismo tema revisamos ahora parte de la conversación que sostuvo esta mañana Camila Arrate en el matinal puranoticias.cl con el diputado Jaime Mulé a propósito de la controversia que enfrenta Codelco tras reconocer irregularidades en el reporte de su producción de cobre correspondiente al año 2025. Estas fueron las declaraciones del parlamentario. Diputado, así parece. ¿Qué tan grave considera usted esta situación que enfrenta ahora Codelco, cierto, tras las denuncias y cuestionamientos también por sobreproducción que usted nos advirtió? Bueno, yo lo hallo muy grave, la verdad, porque hay una serie de hechos que han ocurrido durante las últimas 3 o 4 administraciones, donde Codelco ha entregado al país una serie de información que después esa información no ha ocurrido, por ejemplo, con los planes de desarrollo. Este año, de acuerdo a lo informado por Codelco hace 4 administraciones o 3 administraciones atrás, deberíamos estar produciendo 2 millones de toneladas de cobre fino. Estamos produciendo apenas 1,3 y con falsedad en los reportes, digamos, con adulteración en los reportes. Los montos, por ejemplo, de los proyectos estructurales de Codelco para renovarlos fueron mucho mayores que los pronosticados. El caso del edificio, cierto, corporativo en Santiago, que iba a costar, no sé, 17 millones, terminó costando 50. Entonces, hay una serie de situaciones graves. La seguridad, a propósito de lo que pasó en el Teniente. Seguridad laboral, hay ejecutivos que han sido sancionados por falsificar información respecto a la seguridad de los trabajadores, el tipo de accidente del trabajo. Entonces, hay una situación, creo yo, muy grave que viene de hace mucho tiempo. Codelco, a mi juicio, debe revisarse. Lo que pasó ahora con la adulteración de 26 a 27 mil toneladas de cobre fino que se reportaron como producidas dentro del año 2025 cuando estaban en proceso por la información que se ha entregado. Eso es extremadamente grave. Creo que hay problemas graves, hay castas dentro de Codelco. Codelco es una empresa inmensa, grande, que le ha aportado mucho al país y yo la defiendo, pero hay problemas que tienen que abordarse bien. Hay ejecutivos que tienen y grupos de ejecutivos que tienen como tomar las divisiones respecto a la gente que entra, la que sale, en fin. Hay una situación, a mi juicio, que revela una mala administración, un mal momento, pero que no es solo de los últimos 4 años del gobierno Boric.
viene, como yo lo he señalado, hace muchos años atrás ya este deterioro. Diputado, justamente le quería preguntar ahí lo que usted señala, porque aquí vemos bajo su punto de vista un problema de gestión particular de Codelco, o también usted ve una responsabilidad política del gobierno, tanto del gobierno ahora de José Antonio Kast, que lleva recién, cierto, 70 y tantos días, no es mucho lo que ha tenido la posibilidad, cierto, o el gobierno anterior, y como usted lo dice también de gobiernos anteriores. Claro, Codelco es un conjunto de cosas, pero creo que lo principal ha sido históricamente usado como vaca lechera, digamos, que lo han estrujado, ¿cierto? Codelco ha dado mucho al país, no le dieron los recursos suficientes ni oportunamente para reestructurar sus planteles, que son muy antiguos, son minas, algunas que ya tienen más de 100 años, de manera que tienen dificultades de producción, profundidad en el teniente, en fin, la transformación de Chuquicamata de Tajo Abierto a subterránea, el nuevo yacimiento Rajo Inca en el teniente, la nueva forma de explotación en Andina, etcétera. Entonces, esos desafíos que requerían inversión normalmente no se hicieron oportunamente. Y cuando se hicieron y se anunciaron, Codelco cometió muchos errores en las cuentas que dio, las proyecciones que entregó al país. Entonces, mi impresión es que no se ha administrado bien. Y eso no es un problema del gobierno de Boric, sino que es un problema que viene hace bastante tiempo. Ahora, yo le pedí al presidente Boric, y le pedí a través de Máximo Pacheco y después al mismo presidente, porque esto ya se debería venir. Las proyecciones de producción que no se cumplieron bien desde hace mucho tiempo atrás. Y otros problemas que vivimos durante los últimos años también a propósito del accidente del trabajo, la situación del teniente, etc. Y le pedimos que se haga una comisión de expertos, una gran comisión de expertos de carácter internacional, tipo Comisión Marcel cuando estudió los problemas previsionales de la AFP. O sea, algo que le dé garantía a todo el mundo, a izquierda, derecha, ejecutivos, trabajadores, etcétera, de muy buen nivel para ver qué está pasando en Codelco, por qué el sobreendeudamiento, por qué la baja de la producción. Podemos pensar en un Codelco de 50 años más, ya que tiene minas muy grandes que todavía pueden seguir dando, pero hacer esa especie de auditoría, fiscalización internacional con ejecutivos y expertos nacionales e internacionales que le den garantía para el país. Ahora, el presidente Boris no quiso hacer eso, no tuvo disposición, de hecho yo le presenté los antecedentes para eso, y creo que es un error. Y lo mismo se lo presenté ahora al presidente Kast y al ministro Massa, al ministro de Minería. Veamos qué está pasando. Esto no es un problema de echarle la culpa solo al gobierno anterior. Tenemos que ver cómo reestructurar. ¿Es necesario o no dividir la compañía, por ejemplo, cada división que sea autónoma, como lo han propuesto algunos, y cambiar la forma de gobierno corporativo? ¿Es necesario o no establecer menores niveles de contratistas, que yo creo que es una empresa que está muy tercerizada, demasiado? ¿Es necesario tener fundiciones y refinerías propias o instalar sociedades con otras personas, etcétera? O sea, hay mucho que hacer para salvar Codelco, si no va a terminar más deteriorada y seguramente privatizada, ya que hay gente que eso le interesa mucho. Conversamos a esta hora de la mañana, 9 de la mañana con 12 minutos, con el diputado Jaime Mulet acerca de la situación, ¿cierto?, que afecta a Codelco. Diputado, por otro lado, Codelco sigue siendo una empresa que es estratégica para el Estado. ¿Cómo usted cree que le afectan y finalmente el impacto que pueden tener estas controversias en Codelco propiamente tal? Bueno, una mala administración, en primer lugar, afecta obviamente las utilidades, ¿cierto? Codelco tiene que entregarle recursos al país, es la principal compañía de Chile, es la productora de cobre más grande del mundo y tenemos cobre para rato, o sea, incluso los yacimientos actuales, no necesariamente nuevos yacimientos, Chuquicamata, Andina, en fin, el Teniente y el Rajo Inca, que son los principales, las 4 divisiones históricas de Codelco, más otros yacimientos que tienen sociedades con otras compañías. De manera que afecta significativamente si esto se hace mal y se administra mal. Y yo creo que se han cometido errores. Hay un gobierno corporativo desde hace 12, 15 años aproximadamente nuevo, con directores externos, pero igual hay una manipulación muchas veces política, donde las personas que se ponen a cargo, los directores nombrados por el presidente, muchas veces no son ejecutivos que vengan de la minería. No sé, hubo gente del retail que entró durante el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, una cosa muy rara donde igual se han hecho críticas en ese sentido.
Yo creo que hay que revisarlo, hay que cuidar Codelco. Es mucho, le ha entregado 160.000, poco más, millones de dólares al país. Y creo que durante toda su historia es una cantidad impresionante de recursos y va a poder seguir entregando más dinero. Ahora tiene también esta asociación con SQM, que es una arista distinta, ¿cierto? Que también es interesante, pero lo que está fallando es Codelco Cobre, digamos, y hay que decirlo. Codelco Fundición también. Se cerró la fundición Ventana por razones ambientales, pero no se ha construido una nueva fundición ambientalmente sustentable, delantal blanco, que es necesario reemplazar la capacidad de fundición y refinería que tenía Codelco y que tenía Chile, la está perdiendo. Y eso significa que Chile pierde valor estratégico en la venta del cobre, porque hoy día se está fundiendo casi todo el cobre en China y otro en la India. Y nosotros estamos mandando puro concentrado de cobre, lo que perdemos importantes fuentes de trabajo, de calidad, trazabilidad del cobre. Nosotros podemos tener fundiciones con energía limpia en el norte del país, con energía solar sin problema, aquí en Atacama, donde estamos y donde hemos bregado por eso. Entonces es muy importante. Y por eso yo espero que el gobierno de Kast nos escuche esta vez, así como no escuchó el gobierno de Boris. Ojalá Kast escuche y haga esta comisión de expertos para que nos deje tranquilo a todos los sectores y decir, mire, esto está mal, esto hay que reemplazarlo. Diputado, ¿y por qué usted cree que etcétera? Si usted le presentó esto mismo, cierto, al expresidente Gabriel Boric, no lo escuchó, por decirlo de alguna forma, no quiso tomar esta opción? Bueno, yo creo que falta conocimiento. Yo soy una persona que ha estudiado el tema de Codelco de manera profunda durante muchos años. Soy un parlamentario que ha integrado la Comisión de Minería mucho tiempo. En todos los periodos de estado de parlamentario he sido parte porque mi región es minera y yo estudio los temas y el deterioro es constante de Codelco. Hizo una sesión especial a inicio del gobierno Boris, donde fueron los ministros de Hacienda, el ministro de Minería, la ministra de Minería, el presidente ejecutivo de Codelco, entregué los antecedentes, cómo disminuía la producción, que uno lo puede entender, pero nos habían avisado que la producción iba para arriba y resulta que iba para abajo. En 10 años, se fija, o lo que estaba pasando en los costos de los yacimientos de reemplazo. Habían dicho que iban a costar 1.000, pongo una cifra cualquiera, y costaron 2.000, 3.000, que iban a producir 100 y estaban produciendo 50. ¿Me entiendes? Todo, y uno decía, pero Codelco, ¿cómo diablos se equivocan tanto? ¿Y quién responde? Nadie responde. Después los ejecutivos salen, se van con unas indemnizaciones tremendas. ¿Se fija? Y nadie responde. Entonces, nadie se hace responsable de estos errores. Nadie se hace responsable. Se van con indemnizaciones millonarias ejecutivos que dejan unos desastres, contratos mal ejecutados, empresas contratistas vinculadas a ex ejecutivos. Está todo hecho investigaciones en la Cámara de Diputados. Entonces hay que sentarse, estudiar, tomar conocimiento y bueno, ¿qué es lo que pasa? Llegan los gobiernos y se ponen soberbios. En general, los gobiernos no, dicen, nosotros lo vamos a arreglar. Llegan ejecutivos, nosotros lo vamos a arreglar. Y al final les pasa lo mismo. Por eso le dije al presidente Kast, aquí va a haber un accidente, ni Dios lo quiera, porque hay problemas en el teniente, como ya pasó, y en otros lugares. Pueden haber situaciones graves, no solo financieras, no solo producción, no solo el engaño ahora de 26.000 toneladas de cobre fino, que es mucho dinero eso. 20.000 o 26.000 toneladas de cobre fino, bueno, mucha plata. Son distintos los sectores, diputados, que por supuesto que han manifestado la preocupación de este tipo de episodios que podrían terminar debilitando a Codelco. ¿Usted también comparte esta visión? Codelco lo han ido debilitando. Ahora hay gente que piensa que en algunos gobiernos lo debilitan ex profeso, con la idea de que se privatice y que quede en manos privadas. O sea que hay gente detrás de esto, una cosa media de conspiración prácticamente. Yo no creo, yo creo que hay soberbia en las administraciones que no se ha parado y decir, bueno, pensemos en el país, pensemos en 50 años más para que Codelco siga siendo grande y siga aportando. Hay también segmentos de trabajadores que también tienen verdaderas castas que protegen espacios. Hay muchas dificultades, entonces hay que estudiarlo muy bien y tomar decisiones. Yo espero que el presidente Kast lo haga y espero que el señor Fontaine, que se hace cargo de esta hora como presidente del directorio, también espero reunirme con él próximamente y entregarle a él la propuesta. Tengo la propuesta hecha completa, digamos, siguiendo la lógica de una comisión tipo Comisión Marcel, que ayudó mucho para destrabar la reforma previsional. Cuando se juntan expertos de calidad, los mejores del país y algunos extranjeros, y uno dice, oye, ¿está bien esto o está mal? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo lo arreglamos?
Porque si no, se va a privatizar. Y yo no quiero que se privatice, no por una cuestión ideológica, sino que el cobre, mire lo que vale hoy día el cobre. El cobre está en $6,5 la libra. La cantidad de recursos que puede llegar si se explota bien es inmensa. Es inmensa. Hay compañías mineras capacidades que enormes hoy día, claro, tienen, por ejemplo, algunas privadas tienen valores de $2,5 el costo de producción. Se están llevando $3,5 por tonelada, perdón, por libra, o sea, por medio kilo, menos medio kilo. 3.000 pesos y exportan 100.000 toneladas de cobre fino. Imagínate, toneladas de cobre fino. Entonces, una cantidad de recursos que el país puede perder. El país ha perdido otros procesos que, bueno, pero por otras razones, las razones tributarias. 13:26. Ahí escuchábamos al diputado Jaime Mulet en la jornada de Hora de Noticias. Vamos a cambiar de tema porque la oposición endureció sus críticas contra la denominada mega reforma impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast, luego que el proyecto fuera despachado al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. Los detalles en el siguiente informe. Uno de los puntos más cuestionados fue la norma que establece una invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, acusando que la medida sería inconstitucional y que podría generar desigualdades económicas en el país. Particularmente, uno de los temas que más me ha interesado en esto es el tema de la invariabilidad tributaria, que es muy importante. Se han aprobado en la sala, pero se han aprobado de manera inconstitucional. Yo he hecho reserva de inconstitucionalidad, tanto del artículo permanente como del artículo transitorio, porque se está vulnerando la Constitución en diversos artículos, particularmente el número 4, el número 5 y otros que señalé en la sala. Creo que es... Desde el Frente Amplio también surgieron críticas al rumbo económico del Ejecutivo. Fue la jefa de bancada, Carolina Tillo, quien expresó que el reciente cambio de gabinete demuestra que el gobierno tiene como principal objetivo reducir impuestos y avanzar en recortes sociales. Facilita recortes en salud, en educación y apoyo social para beneficiar a quienes más tienen. El gobierno le prometió al país que no tocaría derechos, pero hoy vemos cómo se reduce financiamiento para hospitales, atención primaria y alimentación escolar, mientras se entrega un cheque en blanco a las grandes fortunas de nuestro país. En la misma línea, la diputada Ana María Gasmuri cuestionó la aprobación de la iniciativa y advirtió sobre eventuales efectos en derechos sociales, justicia ambiental y financiamiento estatal, apuntando especialmente a los beneficios tributarios para grandes empresas y capitales extranjeros. Cuña. Mientras tanto, el proyecto va a continuar ahora su tramitación en el Senado, donde el oficialismo espera consolidar uno de los principales ejes económicos del gobierno, en medio de cuestionamientos de distintos sectores de oposición. Se establecen verdaderos candados que privilegian certezas de grandes capitales por sobre la capacidad del Estado de responder a las necesidades ciudadanas. Esta reforma, además, afecta la participación ciudadana y debilita los estándares de justicia ambiental, reduciendo espacios de incidencia de las comunidades en decisiones que impactan fuertemente sus territorios. Mientras tanto, el proyecto va a continuar ahora su tramitación en el Senado, donde el oficialismo espera consolidar uno de los principales ejes económicos del gobierno, en medio de cuestionamientos de distintos sectores de oposición. La denominada mega reforma impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast comienza a tensionar el escenario político en el Senado. Parlamentarios de oposición anunciaron que votarán en contra de la idea de legislar el proyecto de reconstrucción aprobado esta semana por la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos más informes de esta noticia. Desde el oficialismo y sectores de oposición al gobierno cuestionaron que la iniciativa contemple rebajas tributarias para grandes empresas y sectores de mayores ingresos, advirtiendo además posibles efectos sobre el déficit fiscal, el endeudamiento público y el financiamiento de políticas sociales. Las críticas también apuntaron a eventuales impactos ambientales y sociales del proyecto. El senador Ricardo Celis calificó la iniciativa como una contrarreforma, mientras que la senadora Beatriz Sánchez destacó la coordinación de la oposición para enfrentar la discusión legislativa en la Cámara Alta.
Pese a las críticas, en el gobierno estiman que el proyecto será aprobado en general en el Senado, ya que el oficialismo contaría con al menos 26 votos para respaldar la idea de legislar. La tramitación comenzará oficialmente el próximo 2 de junio, un día después de la cuenta pública presidencial, y el Ejecutivo proyecta que la iniciativa podría despacharse durante septiembre, incluyendo eventualmente una comisión mixta. Las 13 horas con 30 minutos, momento oportuno para hacer el primer alto de la jornada y estamos de vuelta con más Hora de Noticias en punanoticia.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos en Hora de Noticias a través de punanoticia.cl. Revisamos titulares. Luego comienza demolición de casas en fallas estructurales en el Olivar tras mega incendio en el año 2024 en Viña del Mar. Mi ministro Mas acusa que Codelco está fuera de control tras auditoría interna por sobreestimación de la producción. Oposición endurece críticas contra la mega reforma y anuncia ofensiva ante el Tribunal Constitucional, mientras el gobierno apuesta por aprobar el proyecto en el Senado. Encuesta CADEM revela amplio respaldo al cambio de gabinete del presidente José Antonio Kats y una alza en su nivel de aprobación. Evelyn Matei asegura que su plan de seguridad sigue disponible para el gobierno. Proyecto de salud o salacuna universal abre nuevo debate político y constitucional en el Congreso tras avanzar en su tramitación legislativa. Violento atropello registrado en Avenida Errázuriz de Valparaíso quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales. Balacera fuera de colegio en La Granja deja a niña de 10 años herida. Comisión del Senado aprueba proyecto que endurece sanciones para menores infractores. En el plano internacional, Israel liberó a todos los activistas detenidos en la flotilla rumbo a Gaza, entre ellos 4 ciudadanos chilenos. Tras ello surgieron denuncias de agresiones físicas y sexuales contra algunos participantes arrestados. Comisión del Senado aprueba proyecto que endurece sanciones a menores infractores. La iniciativa impulsada por el Senado, en este caso por el senador Andrés Longton, busca aumentar las sanciones para adolescentes que cometan delitos violentos y fortalecer medidas de reinserción. Tenemos más detalles en la siguiente informe. La Comisión de Constitución del Senado aprobó y despachó a sala el proyecto de ley impulsado por el senador Andrés Longton, que endurece las sanciones para menores de edad que cometan delitos violentos. La iniciativa busca fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente frente a hechos de extrema gravedad protagonizados por jóvenes entre 14 y 17 años, aumentando las medidas de privación de libertad y reforzando mecanismos de rehabilitación y reinserción. El proyecto fue respaldado por 3 votos a favor y 1 en contra, avanzando así en su tramitación legislativa, luego de haber pasado previamente por la Cámara de Diputados. Tras la votación, Longton afirmó que el sistema actual genera impunidad, asegurando que menores que cometen delitos violentos recuperan rápidamente su libertad, dejando expuestas a las víctimas y a la sociedad. El parlamentario sostuvo además que la propuesta apunta a establecer sanciones más justas y a fortalecer la rehabilitación de adolescentes involucrados en hechos delictuales graves. Bien, y para profundizar en este proyecto que endurece sanciones para menores infractores, ya nos acompaña Jorge Fiol, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, a quien saludamos. Muy buenas tardes, gusto de saludarle, Jorge. Buenas tardes, Ricardo, gusto saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. Jorge, para comenzar el tema, ¿qué cambia concretamente este proyecto respecto al actual sistema de responsabilidad penal adolescente? Ya, a ver, para empezar, este proyecto ingresa hace ya unos años, 2022, si no me falla la memoria, y efectivamente la ley de responsabilidad penal adolescente siempre tiene proyectos de ley que quieren modificarle. Es un tema bastante, verdad, que sabemos que genera, no hay un consenso en la sociedad. Y lo que busca principalmente es que ciertos delitos graves, ¿verdad?, o de mayor connotación,
tengan sanciones, ¿verdad?, que no sean las actuales. O sea, para entender un adolescente hay que tener claro que hay dos rangos etarios que señala la ley. Uno es las personas mayores de 14 y menores de 16, y los otros son mayores de 16 y menores de 18. Y en esos casos hay límites máximos a las sanciones privativas de libertad. Una persona que es menor de 16 y mayor de 14 al momento de la comisión del ilícito no puede ser condenado a una sanción que sea superior a 5 años. Y en el caso del adolescente mayor de 16 y menor de 18 no puede ser condenado a una sanción privativa de libertad que sea superior a 10 años. Entonces, en general, el proyecto busca modificar estos límites y establecer, ¿verdad?, en caso, por ejemplo, que el adolescente no quede sujeto a la medida cautelar de internación provisoria al momento del control de detención, ¿verdad?, que se pueda presentar un recurso de apelación de manera verbal y que se mantenga privado de libertad hasta que se resuelva ese recurso, que ha sido una de las grandes discusiones que desde el punto de vista procesal ha existido desde la entrada en vigencia de la ley 20.084. Pero en síntesis, da cuenta, ¿verdad?, de una mayor posibilidad, ¿verdad?, de privación de libertad y de una mayor extensión de esta privación de libertad. Porque aquí hay un debate de fondo. Quienes impulsan esta iniciativa hablan derechamente de impunidad. ¿Comparte usted este diagnóstico? ¿Qué tan distinto es hoy el tratamiento judicial de un menor de edad respecto a un adulto cuando estamos hablando de delitos violentos? A ver, yo creo que es errada la figura de que exista una impunidad propiamente tal, ¿ya? Lo que pasa es que evidentemente yo creo que hay ciertos delitos que quedan de repente un poco en un limbo. Más que limbo, de repente hay ciertos delitos que para un adulto normalmente puede que esa persona quede privada de libertad y para un adolescente puede que no. Y me refiero principalmente a las figuras básicas de robo. Robo con intimidación, robo con violencia, robo en lugar habitado, ¿verdad? Son ilícitos que para un adulto la privación de libertad es prácticamente segura, ¿verdad?, o es muy elevada, y para los adolescentes normalmente no es tan segura que quede privado de libertad. Yo creo que ahí va una creencia social de que en definitiva existiría cierta impunidad, pero evidentemente es una creencia que es equivocada. La verdad del día, el hecho de que una persona quede privada de libertad como medida cautelar, ¿verdad?, no es el término claramente del proceso penal, sino que evidentemente el término del proceso penal, ¿verdad?, termina, valga la redundancia, con un juicio. Y ahí evidentemente se va a ver la naturaleza, ¿verdad?, en este caso de la pena que se le imponga, si es que evidentemente termina condenado en un juicio. Entonces yo creo que hay un discurso ahí que se ha ido acaparando en las últimas décadas, ¿verdad? No hay que olvidar que nuestra ley de responsabilidad penal adolescente lleva prácticamente el próximo año a cumplir 20 años en vigencia. La ley de responsabilidad penal adolescente fue un cambio trascendental al sistema tutelar que teníamos antes, ¿verdad? No sé si se acordará, el sistema con el juez del crimen y con el famoso juez de menores, ¿verdad? Que eso evidentemente, ese sistema vulneraba diversas garantías, no solo constitucionales, sino contempladas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, la ley efectivamente fue un avance. Yo personalmente creo, y que me he dedicado harto a esta temática y he escrito libros y he intervenido con adolescentes, yo creo que hay un problema en la intervención. Yo creo que ahí hay un gran problema. O sea, tratar de enfocarse en adolescentes que son constantes usuarios del sistema. Porque el adolescente que pasa, ¿verdad?, por una causa y que se reinserta y que nos vuelve a pasar por el sistema penal, yo creo que ese es uno de los grandes logros. El problema está que hay un núcleo duro de adolescentes que ingresa al sistema penal, se termina su causa y vuelve a ingresar. Y obviamente eso llega hasta un momento en que ese adolescente pasa a ser adulto. Y ahí sigue con una carrera delictiva de adulto. Entonces, yo creo que hay un gran problema del Estado, está muy al debe respecto a una intervención efectiva en ese núcleo duro de adolescentes. Estamos conversando con Jorge Fiol, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra. Jorge, uno de los argumentos que muchos adolescentes que participan de delitos graves vuelven rápidamente a incurrir en delitos. ¿Eso efectivamente ocurre? ¿Endurecer las sanciones tiene evidencia de efectividad en disminuir la reincidencia juvenil o no necesariamente? La verdad es que no existe una evidencia que diga que endurecer las sanciones tiendan un efecto de evitar la reincidencia del adolescente.
Por el contrario, si uno ve, bueno, acá hay opinión en distintos ámbitos, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, tomar el caso de Estados Unidos, que no es un referente a mi juicio, porque ni siquiera ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño. Estados Unidos tiene una forma mucho más drástica, ¿verdad?, respecto del castigo de adolescentes. Incluso en algunos estados, ¿verdad?, son castigados como adultos, independiente de que evidentemente sean menor de edad. Uno ve el caso, por ejemplo, países europeos. Los países europeos tienen una edad de responsabilidad penal bastante similar al de nosotros, y uno ve en general Latinoamérica también tenemos un sistema que es bastante similar a los rangos de la edad. Entonces, o disminuir la edad, ¿verdad?, o aumentar las sanciones, creo que no es en definitiva una solución en estos casos, sino que vuelvo sobre el mismo argumento. Yo creo que siempre ha estado muy al debe la intervención muchas veces efectiva. También hay que tratar, ¿verdad?, que los adolescentes entiendan de sí mismos que efectivamente el camino delictual no es un camino para seguir adelante, ¿verdad?, con su vida, porque al final del día eso muchas veces es o uno ve el reflejo que genera esa situación, esa cultura. Esto está estudiado desde el punto de vista criminológico hace varias décadas, ¿verdad? Las subculturas delictivas, la teoría de la asociación diferencial. Cuando el joven, ¿verdad?, se considera como parte de una contracultura, y esa contracultura, cómo él se relaciona muchas veces con la sociedad, termina llevándolo por un camino delictivo. Yo creo que ahí hay un enfoque que se tiene que dar, la intervención, y tratar de sacarlos esa creencia, ¿verdad?, de que el camino delictivo puede ser una solución a sus problemas. Más que endurecer, yo creo que endurecer al final no ha llevado a un cambio en general, o no hay ninguna estudios científicos que vayan en ese sentido. Si uno incluso ve los datos estadísticos oficiales de nuestro país, íbamos en una tendencia hacia la baja respecto de los delitos cometidos por adolescentes. Ahora esa tendencia empezó a subir ya desde el 2024. Podrán haber distintos factores, ¿verdad? Yo creo que es para otra conversación un poco más larga ver por qué empezó a subir. Pero evidentemente, si uno ve desde la entrada en vigencia de la ley 20.084, la cantidad de causas iba disminuyendo, lo que hace que eso es un argumento totalmente en contrario, ¿verdad?, respecto de lo que muchas veces señalan, ¿verdad?, el poder legislativo en ese sentido. Jorge, finalmente, ¿usted cree que este proyecto apunta a resolver un problema estructural o responde principalmente a una presión social por mayor seguridad? Honestamente creo que como está en este momento el proyecto, y obviamente usted sabe, ¿verdad?, que en la tramitación se le pueden cambiar cosas, pero yo creo que no viene a resolver un problema estructural. La verdad es que el Estado de Chile, no hay que olvidarnos que el 2023 se hizo una gran reforma a la ley 20.084 que fue coincidente con la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y que vino de alguna manera a ponerle lápida, ¿verdad?, al vilipendiado Servicio Nacional de Menores, que estuvo vigente en nuestro país por más de 45 o 46 años. O sea, por un lado tenemos un Estado que está invirtiendo en cambiar una institución dedicada a la reinserción social, y por el otro lado tenemos el mismo Estado que quiere propulsar leyes que haya mayor castigo. O sea, la verdad no se entiende esa dinámica estatal, ¿verdad?, de implementar mayor castigo o mayor represión respecto al adolescente. Evidentemente que siempre pueden haber casos que pueden ocurrir, ¿verdad?, de delitos graves, crímenes, evidentemente, pero no por casos en particulares. Lo que se ha demostrado, evidentemente, que no por casos particulares cada vez hay que cambiar la ley, sino que yo insisto en el punto que falta trabajo en materia de intervención del adolescente, de que al final del día la consecuencia de esa conducta ilícita, entendida como pena, ¿verdad?, una sanción para adolescentes, esa consecuencia tienda a la efectiva reinserción social del adolescente. Yo creo que el sistema tiene que avanzar para allá, y eso es lo que sí se ha demostrado científicamente que tiene efectos al final del día. Lograr, por un lado, que ese sujeto que ya ingresó al sistema lo podamos sacar del sistema de manera que no vuelva a caer en el sistema, y por el otro lado también a los sujetos que no están en el sistema tratar de evitar que caigan en el sistema. Por eso que muchas veces también se ha señalado, porque la típica discusión es, bueno, bajemos la edad, pongámosla en 12, 11, 10. Ese no es un problema. El problema es qué hacemos con los jóvenes de 13, 12, 11 para evitar que ingresen
¿verdad?, al sistema penal, para evitar que a los 14 años estén delinquiendo. Y ahí yo creo que hay una gran deuda del Estado, y eso no es ahora. En general uno ve las políticas públicas desde hace más de 100 años de nuestro país y siempre han estado muy al debe en estas materias. Entonces, evidentemente, para su pregunta, yo creo que es más bien una política, ¿verdad?, o un proyecto de ley un poco que va en sentido de un populismo penal más que una efectiva herramienta en esta temática. Jorge, queremos agradecerte por este tiempo y por supuesto por aclararnos un poco más este tema. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Buenas tardes, despedimos a Jorge Fiola, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, que estuvo con nosotros. Estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl. Ahí tenemos más informaciones porque la encuesta Plaza Pública Cadem reveló un amplio apoyo al ajuste ministerial del presidente José Antonio Kast y un alza de 4 puntos en su nivel de aprobación. Los detalles en el siguiente informe. La última encuesta pública Cadem mostró un amplio respaldo ciudadano al primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, realizado a pocos días de su primera cuenta pública. Según el sondeo, un 87% se manifestó de acuerdo con la salida de Mara Cedini de la Secretaría General de Gobierno y de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad Pública. En paralelo, la aprobación del mandatario subió 4 puntos y llegó al 40%, mientras que su desaprobación se ubicó en un 56%. El estudio también reveló que un 48% cree que el ajuste ministerial respondió a la mala gestión de algunos ministros, seguido por problemas de comunicación política y la necesidad de mejorar la imagen del gobierno antes del mensaje presidencial del 1 de junio. Además, la encuesta abordó temas de seguridad y la Araucanía, donde un 51% consideró que el Estado está avanzando en el control de Temucuicui y un 53% estimó que actualmente no existe ningún territorio del país donde el Estado no pueda ingresar. El presidente José Antonio Kast participó este jueves del 147 aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa y el Día de las Glorias Navales que, como es una tradición, se realizó en Valparaíso. Tras presenciar la tradicional desfile militar en la Plaza Sotomayor, el mandatario destacó la importancia histórica y ciudadana de la conmemoración, valorando además el homenaje permanente que realiza la población a los héroes navales. El mandatario hizo un llamado a recuperar el amor por Chile. Además, señaló que hoy día se cumplen 140 años de la entrega del monumento que fue financiado por todos los chilenos, resaltando que hasta el lugar llegan personas comunes y corrientes para recordar a quienes participaron en la gesta del año 1879. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, indicó que se debe rescatar valores para construir un mejor Chile. Visitar la cripta, evidentemente que es sobrecogedor. Nos explicaba el almirante no solamente la historia de Arturo Prat, que es más conocida, pero el sargento Aldea, el médico a bordo de la Esmeralda, son cosas que hablan de la valentía de Chile, de lo valeroso de nuestro país y de valores que hay que rescatar en un Chile más unido, en un Chile donde todos somos uno detrás de la bandera, detrás de la armada y detrás de los símbolos patrios. Al respecto también se refirió a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, hizo un hincapié en destacar los valores que deben primar en el país. Este día todo Chile debe recordar que están y han calado profundamente en cada uno de los corazones de los chilenos y chilenas. El dar la vida si fuera necesario por nuestra patria, el entender que detrás de cada uno de nosotros hay un país entero esperando que se tomen las decisiones correctas. Y evidentemente principios como la lealtad, el compromiso, el amor a Chile son los que hoy día tenemos que recordar, sobre todo en un 21 de mayo. En medio de la ceremonia, algunas personas decidieron manifestarse en contra de la instancia. Al respecto, el comandante en jefe de la primera zona naval, Raúl Silva, señaló que esto no logró empañar la conmemoración. Siempre en todas las actividades hay alguien que sale a manifestarse y muchas veces no entienden que esta es una fiesta nacional y que trasciende toda la ideología y cualquier cosa. Así que lamentamos mucho que hayan salido a protestar justo a las 12:10, pero definitivamente no empañó la ceremonia. Creo que fue una ceremonia impecable y la gente seguramente se va a haber arrepentido de haber gritado en ese momento. El jefe de Estado sostuvo que los principios sentados por Arturo Prat mantienen plena vigencia y forman parte de la identidad nacional.
Finalmente, Kast agradeció la transmisión de la ceremonia a nivel nacional e invitó a la ciudadanía a visitar el Monumento de los Héroes Navales de Valparaíso o en Valparaíso en el contexto del camino hacia la conmemoración de los 150 años del combate naval de Iquique. En el marco de la conmemoración por los 147 años del combate naval de Iquique y Punta Gruesa, el ministro de Defensa, Fernando Barros, realizó un llamado a fortalecer la unidad nacional y dejar atrás las divisiones políticas que, a su juicio, dificultan avanzar en los desafíos del país. La actividad se desarrolló este 21 de mayo en Valparaíso, durante la ceremonia oficial por el Día de las Glorias Navales, encabezada por el presidente José Antonio Kast. Tras la ceremonia, Barros aseguró que la fecha representa no solo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, sino también una lección de resiliencia, convicción y esfuerzo colectivo para enfrentar los desafíos del presente. El secretario de Estado sostuvo además que el patriotismo actual debe entenderse desde una perspectiva amplia, vinculada al trabajo conjunto entre fuerzas políticas, empresarios, dirigentes y ciudadanía, insistiendo en la necesidad de avanzar en mayores acuerdos y superar las rencillas políticas que afectan al país. Israel liberó a todos los activistas detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria que se dirigía rumbo a Gaza, entre ellos 4 ciudadanos chilenos. Tras conocerse la liberación, surgieron denuncias de agresiones físicas y sexuales contra algunos de los participantes arrestados por las fuerzas israelíes durante el operativo realizado en aguas internacionales del Mediterráneo. Tenemos más detalles en el siguiente informe. Entre los ciudadanos liberados se encuentran Víctor Chanfré, Claudio Cayosi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit, quienes integraban la misión humanitaria Global Sumut Flotilla, compuesta por cientos de activistas internacionales que buscaban llegar a Gaza con ayuda para la población palestina. La liberación fue confirmada por el Centro de Información Palestina y por abogados de la organización Adala, quienes señalaron que todos los integrantes de la flotilla abandonaron el centro de detención Siot y comenzaron posteriormente su proceso de deportación vía aérea. Según la información entregada a familiares de los tripulantes, el gobierno de Turquía dispuso vuelos especiales para trasladar a parte de los activistas liberados hasta Estambul. Horas después de confirmarse la liberación, la organización Global Sumut Flotilla denunció agresiones físicas y sexuales contra algunos de los activistas detenidos por Israel tras la interceptación de las embarcaciones. En una rueda de prensa telemática, representantes de la organización acusaron violencia física y sexual sistemática, además de lesiones que incluso habrían requerido hospitalización de algunos participantes de esta misión humanitaria. La organización además anunció acciones legales internacionales y acusó violaciones al derecho internacional, incluyendo detenciones arbitrarias y malos tratos contra activistas retenidos tras el operativo israelí. En Chile, diputados y diputadas de la oposición habían solidarizado previamente con las familias de los ciudadanos chilenos involucrados y exigieron sanciones y acciones más decididas por parte del gobierno y la Cancillería. La diputada Lorena Pizarro ofició al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, pidiendo gestiones urgentes para garantizar la integridad y el retorno seguro de los tripulantes. No puede ser que un país no respete territorio internacional donde se puede transitar libremente y que nadie hasta ahora haya sido capaz de detener aquello. En tanto, familiares de los activistas cuestionaron públicamente la respuesta del Ejecutivo. Juan Pablo Cayosi, hermano de Claudio Cayosi, acusó abandono por parte del gobierno, mientras que Alberto Arambur, padre de Víctor Chanfré, exigió una reacción más firme frente a lo ocurrido. Parlamentarios como Marisela Santibáñez, Natalie Castillo y Jorge Brito también criticaron la actuación de la Cancillería y pidieron aumentar la presión diplomática sobre Israel tras la interceptación de la flotilla humanitaria. Claudio Alvarado, ministro vocero de Gobierno, aseguró que el Consejo de Gabinete convocado por el Gobierno en Cerro Castillo buscará fortalecer la coordinación entre ministerios y preparar la nueva etapa de administración del presidente José Antonio Kast tras el reciente ajuste ministerial. El encuentro también servirá para avanzar en la preparación de la primera cuenta pública del mandatario y ordenar las prioridades del Ejecutivo. El secretario de Estado además defendió el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, destacando que permitirá generar empleo y reactivar la economía.
Alvarado criticó a sectores de oposición que anunciaron rechazo a la iniciativa en el Senado y llamó a recapacitar para sacar adelante una propuesta que beneficiará a zonas afectadas por los mega incendios como Biobío, Ñuble y Viña del Mar. Más informaciones, un violento atropello internacional ocurrió durante la madrugada en el sector de Plaza Sotomayor. Quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. Tenemos más detalles en el siguiente informe. Un grave hecho se registró durante la madrugada de este miércoles en plena avenida Errázuriz de Valparaíso, luego que el conductor de una camioneta atropellara a varias personas en las cercanías de Plaza Sotomayor. El episodio ocurrió a la altura de calle Gómez Carreño y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación entre vecinos y usuarios. En las imágenes se observa cómo el vehículo impacta al menos a 3 personas en plena vía pública, en circunstancias que todavía son materia de investigación. Según informó Chilevisión, hasta el momento Carabineros no ha recibido denuncias formales relacionadas con este hecho y tampoco existe confirmación de personas trasladadas a centros asistenciales. Las causas del atropello y la identidad del conductor están siendo indagadas, mientras el registro continúa ampliamente difundido en plataformas digitales. Hacemos un nuevo alto en Hora de Noticias y ya estamos con más informaciones. Espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl, jornada de día viernes a través de todas las señales. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. A través del 102.5 estamos en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, toda la zona del Marga Marga y también en el 102.5 en el puerto de San Antonio y todo lo que es el litoral central. 96.1 en la zona de la Concagua, San Felipe Los Andes y todas las comunas aledañas, Santa María, por supuesto Curimón, San Esteban, también estamos en Catemu, donde usted quiera que nos escuche en la provincia de la Concagua. Y también estamos en el 90.9 en Petorca, donde por supuesto también nos escuchan a través de esa señal de radio. Vamos a revisar titulares de esta edición de día viernes. Comenzó demolición en casas con fallas estructurales en el Olivar tras mega incendio del año 2024 en Viña del Mar. Mi ministro Daniel Mas acusa que Codelco está fuera de control tras auditoría interna por sobreestimación de la producción. Oposición endurece críticas contra la mega reforma y anuncia ofensiva ante el Tribunal Constitucional, mientras el gobierno apuesta por aprobar el proyecto en el Senado. Encuesta CADEM revela amplio respaldo al cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast y un alza en su nivel de aprobación. Evelyn Matei asegura que su plan de seguridad sigue disponible para el gobierno. Proyecto de Sala Cuna Universal abre nuevo debate político y constitucional en el Congreso tras avanzar en su tramitación legislativa. Violento turbazo en casa de expresidente del Tribunal Constitucional termina con un delincuente muerto y varios heridos. Violento atropello registrado en Avenida Errázuriz de Valparaíso quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales. Comisión del Senado aprueba proyecto que endurece sanciones para menores infractores. En el plano internacional, Israel liberó a todos los activistas detenidos en flotilla rumbo a Gaza, entre ellos 4 ciudadanos chilenos. Tras ello surgieron denuncias de agresiones físicas y sexuales contra algunos participantes arrestados. Vamos a más informaciones porque la cárcel de Valparaíso sigue sin inhibidores de señal que fueron prometidos hace 2 años. La falta de operatividad de los equipos tecnológicos mantiene la preocupación por posibles delitos coordinados desde el interior del recinto penitenciario. Tenemos más detalles en el siguiente informe.
El complejo penitenciario de Valparaíso continúa sin contar con inhibidores de señal de celular, pese a que su implementación fue anunciada hace casi 2 años como una medida clave para combatir el crimen organizado al interior de las cárceles. La situación quedó nuevamente en evidencia luego que autoridades regionales reconocieran que los equipos tecnológicos comprometidos aún no se encuentran operativos en el recinto penal. La falta de funcionamiento de esta herramienta mantiene la preocupación por la eventual coordinación de delitos desde el interior de la cárcel mediante el uso de teléfonos móviles. Ante este escenario, el diputado Jaime Baza ofició a Gendarmería y a la Delegación Presidencial Regional para exigir explicaciones sobre el estado del proyecto y las razones de los retrasos administrativos o contractuales. El parlamentario advirtió que la ciudadanía tiene derecho a conocer por qué una medida considerada tan relevante para la seguridad penitenciaria sigue pendiente después de tanto tiempo. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. A esta hora ya debiese comenzar oficialmente la demolición de viviendas reconstruidas en el sector del Olivar debido a las fallas estructurales detectadas por el Ministerio de Vivienda. Y queremos profundizar justamente en esta situación que mantiene en incertidumbre a decenas de familias damnificadas por el mega incendio del año 2024 en Viña del Mar. Para conversar sobre este tema nos acompaña el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, Marcelo Ruiz, a quien saludamos en esta jornada. Buenas tardes, Ceremi, gusto de saludarlos, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto. Ceremi, ¿por qué se tomó finalmente la decisión de demoler estas viviendas y no repararlas como plantean varios vecinos? Fundamentalmente por 2 situaciones. Lo primero es que aquí, a través de, primero, un informe de la ITEC y segundo, los informes de la IBIEM, se detectan graves fallas no solo en el diseño estructural, sino también en el proceso constructivo y también un bajo nivel de cumplimiento a la norma contra incendio, en realidad un incumplimiento a la norma contra incendio. Y todo eso pone en riesgo a las familias. Ya esa es una primera razón, pero la segunda, también muy relevante, es que nosotros no podemos normalizar la práctica de entregar casas falladas a personas o familias que estén en condición de vulnerabilidad. Entonces aquí, primero, hay un asunto relacionado a la protección que tiene que darse a las familias y, en segundo lugar, necesitamos entregar casas que respondan a la dignidad que requieren las familias. Ceremi, ¿qué tipo de fallas estructurales presentaban estas casas y qué tan grave era el riesgo para las familias? Bueno, tal como dije recién, primero hay problemas relacionados al diseño estructural, ¿ya? Segundo, tal como denunció una de las empresas proveedoras de materiales, hay la utilización incorrecta de los paneles, ¿ya? Y en tercer lugar, los muros no cumplen con la normativa contra incendios, ¿ya? Entonces, por un lado hay riesgo sísmico y segundo hay riesgo de propagación de incendios. Estamos conversando con Marcelo Ruiz, Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso. Ceremi, ¿cómo se explica que viviendas construidas hace tan poco tiempo hoy deban ser demolidas completamente? Vecinos hablan de abandono y de falta de diálogo con el Ministerio. ¿Qué responde usted a esas críticas? Bueno, primero que todo, respecto a su primera pregunta, los hechos acontecidos en el Olivar y los informes que se han puesto a conocimiento de toda la ciudadanía nos obligan como ministerio a mejorar nuestros propios procesos de control y fiscalización respecto a las obras que impulsamos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos impulsado un proceso de participación en donde a las familias se les ha informado las medidas que tiene que tomar el ministerio, por qué lo estamos haciendo, y a su vez se impulsó un proceso de selección de vivienda en donde las familias pudieron optar por un lado por el programa arquitectónico de las viviendas y segundo por la materialidad. Y en este proceso de selección el material preferido ampliamente por las familias es la albañilería reforzada, muro de ladrillo combinados con una estructura de hormigón armado. Es decir, las familias siguen prefiriendo las casas sólidas, ¿ya? Que es lo que originalmente
había en el Olivar, ¿ya? Entonces, nosotros hemos estado impulsando procesos de participación para poder acercar el proceso de reconstrucción a las familias afectadas y por supuesto que lo podemos mejorar, sin duda. Seremi, pero aquí cabe una duda porque, claro, estas ya están casi terminadas. ¿Por qué no comienzan primero con las otras y después demuelen las que ya están terminadas? Porque aquí también comienza un problema de las familias que ya tenían la esperanza de volver en junio a PP a sus viviendas. O sea, aquí se está comenzando al revés. No es efectivo eso. A ver, primero que todo, nosotros empatizamos con el dolor de la familia. Demoler es una decisión dolorosa, duele, nos duele a nosotros, ojalá no tuviera que ser así, ¿ya? Y entendemos el dolor de las familias, valga la redundancia, pero esta es una decisión que hay que tomar por, precisamente, la seguridad de las familias y la dignidad que merecen respecto a las respuestas que como Estado estamos entregando. Eso por un lado. Segundo, nosotros estamos iniciando esto en el contexto que este es un proceso de reconstrucción, ¿ya? En donde hay aproximadamente 170 viviendas afectadas que tienen este problema, dentro de las cuales están las 56 que usted nombra, pero esas no son las únicas. Lo que pasa es que nosotros tenemos viviendas que están en distinto grado de avance. Dentro de eso nosotros hemos abordado aquellas que están indicadas por los informes de los FTO, que comparten los mismos problemas que aquellas 56 que fueron detectadas por los informes de la IPEC y del IBM. Nosotros a partir de eso revisamos el resto de los casos y detectamos que en otras viviendas también los hay, y por tanto, en aras de cumplir con los principios de coordinación y celeridad que también tiene que mantener el Estado de Chile, hemos iniciado estas que usted comenta hoy. ¿Los informes de la DOP no corren acá, Seremi? Esta es la última pregunta que le puedo responder, porque tengo que ir hacia otro lugar. Lo que ocurre acá es que no se necesita permiso de demolición porque las viviendas no están recepcionadas. Por tanto, estamos operando dentro del artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que nos permiten intervenir a partir de un informe técnico, ¿ya? Eso es cuánto le puedo informar, porque tengo que moverme ahora. Le pido disculpas. ¿Esto cuánto le puedo informar? Agradecemos, Seremi, por este tiempo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Adiós. Chao. Marcelo Ruiz, Seremi de Vivienda y Urbanismo de nuestra región de Valparaíso, con nosotros a esta hora de la jornada. Estamos con más información. La discusión sobre el proyecto de sala cuna universal volvió a instalarse en el centro del debate político, luego que la Cámara de Diputados aprobara la admisibilidad de una indicación presentada por parlamentarios del Frente Amplio en el marco de la tramitación de la denominada megareforma impulsada por el gobierno. Tenemos más información tras este detalle. La propuesta busca ampliar el acceso al beneficio eliminando la exigencia de que las empresas tengan al menos 20 trabajadoras para acceder a la sala cuna. Además, contempla la creación de un fondo de sala cuna financiado mediante una cotización obligatoria a cargo del empleador y aportes estatales. La indicación avanzó al Senado tras obtener 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, abriendo un nuevo debate político sobre financiamiento, empleabilidad y derechos asociados a la crianza y el trabajo. Desde el Frente Amplio, el diputado Matías Fernández valoró la aprobación de la propuesta, asegurando que permitiría enfrentar problemas de empleabilidad y entregar apoyo concreto a las familias. En la misma línea, la diputada Gael Yomans defendió la iniciativa y criticó la decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de presentar una reserva de constitucionalidad contra la indicación. Pero al mismo tiempo que se aprobó esta reforma, logramos generar el ingreso de la sala cuna universal dentro del proyecto, lo cual abre una oportunidad para poder efectivamente paliar los efectos de la empleabilidad en Chile y no como esta reforma pretendía a través de subsidios que eran mucho más caros para el Estado. Pero aún así tenemos una luz de esperanza porque se aprobó la indicación que presentamos como bancada del Frente Amplio para poder hacernos cargo de la sala cuna para Chile. Es una propuesta que se la presentamos al ministro Quirós, pero él no la quiere. De hecho, señaló que hizo reserva de constitucionalidad para ir al Tribunal Constitucional. Desde el oficialismo también surgieron apoyos a la iniciativa. Un grupo de diputados de la UDI pidió al presidente José Antonio Kast otorgar discusión inmediata al proyecto de sala cuna universal
aunque advirtieron que el avance de la medida debe considerar criterios de sostenibilidad fiscal y evitar nuevas cargas para los empleadores. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene reparos constitucionales respecto a la propuesta, argumentando que podría afectar atribuciones exclusivas del gobierno en materia de gasto público y administración financiera del Estado. Bien, y para profundizar en este debate sobre Sala Cuna Universal y las implicancias laborales, económicas y constitucionales de esta propuesta, ya nos acompaña Carla Varas, profesora de Derecho Pontificia, Universidad Católica de Valparaíso y experta en Derecho Laboral. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida, Carla. Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Qué cambia concretamente esta propuesta respecto al sistema actual de Sala Cuna en Chile? Mira, es un cambio muy relevante, es una reforma también muy esperada. Han habido previamente otras iniciativas para modificar este artículo del Código del Trabajo, porque este artículo genera una discriminación hacia las trabajadoras en el mercado laboral. Actualmente, la obligación de las empresas para efectos de la Sala Cuna aplica únicamente a aquellas que tienen contratadas 20 o más trabajadoras. Por lo tanto, esto implica que hay un castigo, si uno lo mira desde una perspectiva económica, hay un castigo a la contratación de mujeres, en el sentido de que solamente las empresas que tengan 20 o más trabajadoras tienen que entregar este derecho a las madres trabajadoras que tengan hijos menores de 2 años, hijos o hijas. Y por eso es que ha sido una norma criticada desde la perspectiva de la doctrina laboral, porque perpetúa la discriminación que deben enfrentar las mujeres en el mercado de trabajo. Ese es el sistema actual. Entonces, lo que la reforma quiere es que este derecho sea aplicable, exigible a todas las empresas, independientemente del número de mujeres que tenga contratadas, y universal para todas las trabajadoras y trabajadores que tengan hijos menores de 2 años. Carla, ¿qué impacto tendría eliminar este requisito? Uno de los argumentos a favor es que esto podría ayudar a disminuir barreras de contratación hacia mujeres. ¿Eso efectivamente podría ocurrir? Así es. Esta reforma apunta efectivamente a eliminar una de las barreras más relevantes que ha existido en el mercado laboral chileno, amparado legislativamente en torno a la contratación de mujeres. ¿Por qué? Porque hay empresas que llegan hasta las 19 para no tener que cumplir con esta obligación de otorgar Sala Cuna, y otras que recurren a distintos subterfugios a través principalmente de la multiplicidad de razones sociales, a efectos también de no tener que cumplir. Por lo tanto, si esto se universaliza y esto es exigible independientemente del número de trabajadoras que se contraten, se rompe esta barrera, se elimina esta barrera que ha existido por muchos años. Pero estamos con Carla Varas, profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Carla, la propuesta completa un fondo de Sala Cuna financiado por cotización obligatoria y también aportes estatales. ¿Es un modelo sostenible desde un punto de vista laboral y económico esto? A ver, no sería la primera vez que contingencias de la vida de las personas trabajadoras, en este caso la maternidad y también la responsabilidad de cuidado de hijas e hijos menores de 2 años, se prevea un financiamiento, en este caso que sería bipartito. Recordemos, por ejemplo, que el seguro de cesantía, que atiende a la contingencia del desempleo, está financiado por un aporte de los empleadores, una cotización de las personas trabajadoras y por el Estado. Entonces, es un modelo que ya existe. Actualmente, las empresas que tienen contratadas 20 o más trabajadoras pagan directamente el derecho a través de el pago a Sala Cunas que tengan reconocimiento del Estado, o en casos muy excepcionales a través de un pago directo de un bono. Por lo tanto, hoy hay empresas que efectivamente tienen este costo de la Sala Cuna. Ahora la idea es ampliarlo. Sin duda que aquí siempre hay que hacer también un análisis de cómo esto va a impactar principalmente a las micro y pequeñas empresas, y quizás ahí en el análisis del proyecto debiera considerarse medidas para el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Pero no es algo extraño al modelo que se incorpore un financiamiento con cotización del empleador, que además esto es parte
de la responsabilidad social y de la valoración que como sociedad debemos hacer hacia la maternidad, hacia la paternidad, y también el financiamiento público, que también es relevante, tiene mucho sentido que venga también del Estado, porque es necesario generar apoyos a las familias para el cuidado de hijas e hijos, sobre todo en esta etapa donde son muy pequeños, y que permita a los padres poder incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, este también es un proyecto que tiene esta otra arista que hoy, en los tiempos que corren, es tan relevante, que es el fomento del empleo, crear más empleo. Este proyecto apunta también a que las personas que tienen responsabilidades de cuidado puedan incorporarse al mercado de trabajo tranquilos, porque al menos hasta esta etapa podrán tener a sus hijos mientras cumplen su jornada laboral en un lugar donde sean cuidados. Es trascendental para una sociedad moderna contar con servicios de apoyo. Y esto es lo mínimo, porque igual usted tiene que pensar después qué va a pasar hasta antes de la entrada al colegio, que es a los 4 años. Ahí va a haber hay una laguna, y que también a futuro debemos avanzar en ese contexto, y también debemos avanzar a entender a los cuidados hacia personas mayores. Los trabajadores en sus vidas laborales también enfrentan esa problemática cuando nuestros padres ya tienen una edad avanzada, tienen enfermedades que pueden generar dependencia, y ahí también es necesario enfocar este apoyo de cuidados, por supuesto, hacia el futuro. Por lo tanto, creo que es una manera de partir que debemos dar ese paso como sociedad, y que no es ajeno a la pregunta que me hacías recién, no es ajeno a nuestros modelos de relaciones laborales, generar un financiamiento a partir de cotización de las empresas, desde la perspectiva de la responsabilidad social y aporte también del Estado. Carla, también hay una discusión constitucional instalada por el gobierno. ¿Qué tan sólidos son estos reparos respecto a atribuciones exclusivas del Ejecutivo en materia de gastos? A ver, si uno atendiera a ese argumento, no habría posibilidad de que el Parlamento presentara proyectos de ley, senadores y diputados a través de las mociones, porque todo proyecto genera un gasto público. Creo que es extremar, es una forma de extremar en demasía, y que claramente no debiera, si es que eventualmente llega al Tribunal Constitucional, no debiera declararse inconstitucional, porque por supuesto que todo proyecto, sobre todo reformas que implican generar beneficios para las personas, indefectiblemente de una u otra manera va a generar un gasto público. Puede haber gastos públicos indirectos, por ejemplo, en determinadas materias de ley vinculadas a soportes institucionales, fiscalizaciones del sistema estatal, y en este caso este aporte que va directamente a este fondo de Sala Cuna. Por lo tanto, a mi juicio, creo que eso es un argumento muy extremo, que implicaría entonces que se cercenaran por completo las potestades legislativas de la Cámara de Diputados y del Senado, recayendo única y exclusivamente en el presidente de la República. Nuestro modelo no es un sistema que deje única y exclusivamente en el presidente en la iniciativa de distintos proyectos de ley. Carla, finalmente, ¿cree que hoy existe ambiente político para que una reforma de este tipo avance y se convierta en ley? Yo creo que sí. Yo creo que esta es una temática que debiera generar consensos hacia todos los sectores políticos, porque como lo decía recién, está vinculado, por un lado, con la valoración social hacia la maternidad y paternidad, y fíjense que esta es una temática que debiera preocuparnos como sociedad, porque nuestros índices de natalidad van muy a la baja, y uno de los factores es precisamente la falta de apoyo en los cuidados hacia las familias, la socialización del cuidado, y también creo que debiera generar consensos más allá de las distintas ideologías políticas que hay en nuestro Congreso, porque va a generar empleo, va a generar que las personas con responsabilidades de cuidado puedan acceder. Muchas personas, hay muchos estudios empíricos que dan cuenta de que hoy muchas mujeres no buscan empleo porque tienen que asumir responsabilidades de cuidado, no tienen cómo dejar a sus hijos e hijas pequeñas, y por lo tanto eso les genera una barrera muy importante, o genera situaciones de trabajos precarios con jornadas reducidas en condiciones de informalidad. Por lo tanto, desde estas dos perspectivas yo creo que debiera haber un consenso en todas las
las fuerzas políticas que actualmente operan en nuestro país, porque es un avance muy relevante para la sociedad en general. Carla, agradecerle por este tiempo y por supuesto por dejarnos un poco más claro sobre este tema. Bueno, espero que haya sido así. Muchas gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada. Igual. Sí, estaba con nosotros Carla Varas, académica de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hay más informaciones a esta hora en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Detiene la Cruz a sujeto que con 8 órdenes de captura vigente. El delincuente fue sorprendido intentando robar un vehículo, entregó una identidad falsa e intentó escapar desde la tenencia policial. Detalles en el próximo informe. Carabineros de la Tenencia La Cruz detuvo a un delincuente de 22 años que fue sorprendido intentando robar un vehículo en el pasaje San Francisco Asís de la comuna. El procedimiento comenzó tras una denuncia de vecinos quienes alertaron que el sujeto había forzado la puerta de un automóvil, ingresando al móvil e incluso alcanzando a moverlo antes de ser detenido en flagrancia. Según informó Carabineros, el hombre entregó una identidad falsa al momento de su captura y posteriormente intentó escapar desde la tenencia policial empujando a funcionarios, aunque finalmente fue reducido. Habría forzado la puerta del vehículo y posteriormente comenzó a moverlo, situación que permitió la rápida concurrencia del personal policial al lugar. Una vez en el destacamento y al momento de verificar su identidad, el detenido entregó antecedentes que no correspondían, por lo que se realizaron las diligencias respectivas, logrando establecer finalmente su identificación real. Tras realizar diligencias de identificación, se estableció su verdadera identidad y se confirmó que mantenía 8 órdenes vigentes de aprehensión por delitos como robo de vehículo, receptación, hurto, robo en lugar no habitado y posesión de munición. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público y a la espera de su correspondiente control de detención. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Retomamos contacto con nuestra unidad móvil, quien se encuentra en el Olivar. Comenzó la demolición en ese sector. Daniel, vamos contigo, adelante. ¿Cómo estás, Ricardo? Así es, inicia un desmantelamiento. Ese es el concepto, desmantelamiento, porque no hay demolición con grúa en este caso, sino que es más que nada un desmantelamiento. Se están haciendo retiro de pilares, de cortes también, de metales dentro de esta vivienda que estaba a medio construir, y finalmente nos estaban comentando que la grúa será ocupada en otra ocasión para otra vivienda que tiene condiciones diferentes de construcción, pero en este caso se está haciendo un desmantelamiento, Ricardo. Bueno, para que la gente lo entienda, o sea que no hay una demolición, comienzan a desarmar un poco las estructuras que están ya paradas en ese sector, ¿no? Exactamente, es como un desarme, desmantelamiento de esta vivienda, entonces, acá en el Olivar, en calle Mamiña. Sí, porque cuando uno habla de demolición, vienen las máquinas, destruyen todo. Aquí van a sacar todos los materiales que ya están en el lugar y que son parte de una estructura. También es una forma de no destruir lo que ya estaba hecho, que en la mayoría de sus sectores son elementos nuevos. Exactamente, acá se puede ver cómo hay corte de metales dentro de esta estructura. Al parecer se quiere hacer todo con sutileza, no generando mayor destrucción. No está acostumbrado a ver las demoliciones, Ricardo, con estas grúas que rompen todo, como por ejemplo las tomas. Habíamos visto también el desalojo de tomas, por ejemplo, cuando se destruyen viviendas. En este caso no, es un desmantelamiento, en este caso, Ricardo, que está siendo bastante controlado a esta hora de la tarde, siendo las 14:31, comenzó un poco tarde, se había dicho que comenzaba eso a las 14, finalmente esperamos el pasar de los minutos para tener estas imágenes en vivo y en directo para puranoticia.cl. Daniel, ¿hay autoridades ahí en este momento? En este momento habíamos visto por ahí al Seremi de Vivienda, vamos a buscarlo, vamos a ver si está. En este momento no se ven autoridades. Acá en este momento, ahora no se ven autoridades. Había llegado el Seremi de Vivienda, pero al parecer tuvo alguna diligencia que realizar porque hay fijado un punto de prensa para más tarde. Bien, Daniel, gracias por esta información, quedamos atentos. Que esté muy bien, Ricardo. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo.
Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hacemos un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Revisamos titulares. Viña del Mar aprueba ordenanza para retiro de cables en desuso. La nueva normativa permitirá exigir a empresas eléctricas y de telecomunicaciones el retiro de infraestructura aérea que genera riesgo y contaminación visual. Detalles en el siguiente informe. El Consejo Municipal de Viña del Mar aprobó una nueva ordenanza que regula el retiro de cables en desuso y el ordenamiento del espacio aéreo en distintos sectores de la comuna. La normativa permitirá exigir a empresas eléctricas y de telecomunicaciones el retiro de infraestructura considerada como desecho, especialmente aquella que represente riesgos para vecinos o genere contaminación visual. La alcaldesa Macarena Ripamonti valoró la medida y aseguró que el municipio será muy riguroso en fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las compañías responsables. Además, la autoridad sostuvo que la recuperación del espacio público también implica avanzar en entornos más seguros, limpios y ordenados, especialmente en zonas donde se ejecutan proyectos de mejoramiento urbano. La ordenanza se complementará con el seguimiento del Plan Nacional de Retiro de Cables en Desuso, una iniciativa en la que Viña del Mar fue considerada como una de las ciudades prioritarias del país. Una niña de 10 años resultó baleada en medio de una violenta pelea registrada al exterior de un colegio en la comuna de La Granja. El hecho ocurrió luego de una discusión entre estudiantes y apoderados que terminó escalando hasta la vía pública, donde una mujer efectuó disparos desde un vehículo. Detalles en el siguiente informe. Niña de apenas 10 años resultó herida a bala tras una violenta pelea registrada al exterior del colegio San Christian College en la comuna de La Granja, en la región metropolitana. Según información entregada por Carabineros, todo comenzó con una discusión entre alumnas al interior del establecimiento educacional. Conflicto que involucraría a estudiantes de quinto y octavo básico escaló rápidamente y terminó trasladándose hasta las afueras del recinto, donde participaron también algunos apoderados. Debido a la tensión del momento, incluso personal del colegio tuvo que intervenir para intentar controlar la situación. Sin embargo, en medio de la riña apareció un vehículo blanco, desde donde descendió una mujer con el rostro cubierto, quien habría efectuado al menos un disparo. La bala impactó en el tobillo de una estudiante de quinto básico que, según las primeras indagatorias, no tendría participación alguna en la pelea. La menor fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece siendo evaluada por personal médico. El comisario Manuel Urrutia, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, explicó que posterior a la reunión entre apoderados se enfrentan a las alturas del colegio y en esas circunstancias aparece un vehículo blanco del cual desciende una mujer que efectúa a lo menos un disparo. Al respecto, el fiscal Luis Morales entregó más detalles. Se produce un altercado entre distintos apoderados, a raíz de lo cual una tercera persona, aparentemente de sexo femenino, con su rostro cubierto, percuta un disparo, el cual alcanza a una menor de 10 años de edad, estudiante del mismo establecimiento, que sin embargo no tenía participación en los hechos previos. Apoderados del establecimiento aseguran que el ataque habría sido intencional y que existirían conflictos anteriores relacionados con el bullying. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones continúa realizando la diligencia para identificar a la autora del disparo y esclarecer las circunstancias de este grave hecho de violencia ocurrido en las afueras del recinto escolar. En otras informaciones, la ex candidata presidencial Evelyn Matei volvió a referirse a la crisis de seguridad que enfrenta el país y entregó propuestas para combatir el crimen organizado. En entrevista con Las Últimas Noticias, valoró la llegada de Martina Arrau al Ministerio de Seguridad Pública y aseguró que esa cartera debe tener un perfil técnico enfocado en integrar los distintos sistemas de seguridad. Matei también cuestionó el rol de la ex ministra Trinidad Steinert y afirmó que la persecución penal corresponde a la Fiscalía, mientras que Seguridad Pública tiene otras responsabilidades.
Además, aseguró que su equipo ofreció al gobierno compartir propuestas desarrolladas durante la campaña presidencial, pero que nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo. Entre las medidas prioritarias planteó separar a los líderes de bandas criminales en las cárceles y fortalecer herramientas tecnológicas como cámaras, drones e inteligencia financiera. La Policía de Investigaciones investiga una denuncia por una presunta violación que habría afectado a una funcionaria de la institución y cuyo principal acusado sería un oficial de mayor rango de la misma Policía Civil. Según los antecedentes preliminares, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada en un domicilio particular, luego de lo cual la víctima acudió a un recinto asistencial para constatar lesiones y recibir atención médica. Hasta ahora, ni la PDI ni la Fiscalía han emitido declaraciones oficiales sobre la investigación, que se mantiene bajo estricta reserva. El funcionario denunciado fue suspendido de sus labores mientras avanzan las diligencias penales y administrativas para esclarecer lo ocurrido. En un comienzo surgieron versiones que apuntaban a que el hecho habría ocurrido al interior de un cuartel policial, información que posteriormente fue descartada. La investigación continúa en desarrollo y el imputado mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra. Un violento turbazo terminó con un delincuente muerto y varios heridos en la comuna de San Miguel, luego de un intercambio de disparos al interior de la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica. Tanto Oróstica como uno de sus hijos resultaron baleados y fueron trasladados a centros asistenciales fuera de riesgo vital. Tras el enfrentamiento, Carabineros y la PDI detuvieron a 5 sospechosos vinculados a la banda, entre ellos menores de edad. La Fiscalía Metropolitana Sur instruyó diligencias para esclarecer los hechos. Una mujer adulta mayor falleció tras un grave accidente registrado en la autopista central en la comuna de Renca. Según información preliminar, un camión que transportaba fardos de pasto perdió parte de su carga mientras tomaba una curva, provocando que los bultos cayeran sobre un automóvil que transitaba por la ruta. Otras 2 personas resultaron lesionadas y las causas exactas del accidente continúan siendo investigadas por las autoridades. En tanto, un carabinero de Franco resultó gravemente herido tras ser baleado durante una encerrona en la comuna de La Florida. El funcionario de 28 años fue interceptado por delincuentes que intentaron robarle su vehículo y posteriormente le dispararon en al menos 3 oportunidades antes de darse a la fuga. La víctima permanece fuera de riesgo vital en el hospital de Carabineros, mientras unidades especializadas realizan diligencias para ubicar a los responsables. En la comuna de Casablanca, la Fiscalía y la PDI investigan un homicidio luego que un hombre fuera encontrado muerto al interior de un vehículo abandonado en la ruta F70. La víctima presentaba un impacto balístico en el tórax y fue hallada dentro de un automóvil detenido con las luces de emergencia encendidas. El Ministerio Público instruyó diligencias al equipo ECO y a la Brigada de Homicidios para esclarecer circunstancias del crimen y determinar la participación de terceros. Un joven de 19 años fue asesinado a balazos y posteriormente atropellado en la autopista de acceso sur en la comuna de Buin. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada a la altura del kilómetro 22 de la carretera, luego que personal de Carabineros detectara a la víctima tendida en la vía pública. De acuerdo a la Fiscalía ECO y la PDI, el joven presentaba al menos 4 impactos balísticos, lesiones que habrían provocado su muerte antes de ser atropellado. En el lugar se levantó diversa evidencia balística y las diligencias ahora buscan esclarecer cómo la víctima llegó hasta la autopista e identificar a los autores del crimen. Vamos a revisar a continuación informaciones internacionales en la voz de Carmen Paz González. ¿Cómo están? Comenzamos este despacho internacional en Medio Oriente, donde Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra figuras vinculadas a Hezbollah y al aparato político y militar de Líbano, en medio del conflicto que continúa tensionando la región. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 9 personas, entre ellas parlamentarios ligados a Hezbollah, miembros de las Fuerzas Armadas libanesas y el embajador de Irán en Beirut. Según Washington, los afectados habrían colaborado con la organización chií
e incluso compartido información de inteligencia durante el conflicto desarrollado en el último año en la frontera con Israel. Estados Unidos sostiene que Hezbollah continuó operando dentro de estructuras del Estado libanés y acusó a funcionarios de impedir el proceso de desarme del grupo considerado una organización terrorista por la Casa Blanca. Entre los sancionados también aparece el embajador iraní en Líbano, declarado persona non grata hace algunas semanas por las autoridades libanesas. Desde Hezbollah rechazaron las medidas y acusaron a Washington de intentar fortalecer la ofensiva israelí en la región. El grupo aseguró además que las sanciones no modificarán sus operaciones ni su influencia política dentro del Líbano. Cambiamos de información porque el ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales, presentó su renuncia en medio de las movilizaciones y bloqueos que ya cumplen 3 semanas en distintas ciudades del país. La dimisión ocurre luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara una remodelación de gabinete para enfrentar el creciente malestar ciudadano por la crisis económica y las dificultades de abastecimiento. Las protestas han sido impulsadas por sindicatos, profesores, mineros, organizaciones indígenas y también movimientos sociales que exigen medidas económicas más profundas y cuestionan la respuesta del Ejecutivo. Hasta ahora, los disturbios dejan al menos 4 personas fallecidas y más de un centenar de detenidos, mientras continúan los bloqueos de rutas estratégicas en distintas regiones bolivianas. En medio de este escenario, el gobierno de Bolivia agradeció oficialmente a Chile por el envío de ayuda humanitaria para enfrentar el desabastecimiento. Continuamos con información del ámbito internacional porque el gobierno británico publicó documentos relacionados con el nombramiento del ex príncipe Andrés como enviado comercial del Reino Unido en el año 2001. Los antecedentes revelan que no existieron auditorías formales ni revisiones de riesgo reputacional antes de asignarle el cargo diplomático y comercial. La información salió a la luz tras solicitudes parlamentarias que buscaban aclarar cómo se produjo el nombramiento, considerando los posteriores vínculos del expríncipe con Jeffrey Epstein, empresario estadounidense condenado por delitos sexuales. Uno de los documentos publicados indica incluso que fue la propia reina Isabel II quien pidió que Andrés asumiera ese rol de representación internacional. Actualmente, el otrora miembro de la realeza enfrenta investigaciones por presunta mala conducta en un cargo público y ya perdió oficialmente sus títulos reales. El gobierno británico aseguró que actuó con máxima transparencia en la publicación de los archivos, aunque reconoció que muchos antecedentes debieron ser editados para resguardar información sensible y comunicaciones privadas de la corona. Y cerramos este recorrido internacional en África, donde la Organización Mundial de la Salud mantiene una alerta global por un nuevo brote de ébola. La República Democrática del Congo reporta actualmente 671 casos sospechosos y 160 muertes asociadas al brote que afecta principalmente a la provincia de Ituri. Hasta ahora, las autoridades sanitarias han confirmado mediante laboratorio 64 contagios y 6 fallecimientos, aunque la OMS advierte que la cifra podría aumentar rápidamente debido a las dificultades para contener la enfermedad. El organismo internacional alertó especialmente por el desplazamiento masivo de personas en zonas afectadas por conflictos armados y por la ausencia de vacunas específicas para la cepa responsable del actual brote. Las autoridades también detectaron casos en Uganda y en regiones parcialmente controladas por grupos rebeldes. Esto complica las labores médicas y también el seguimiento epidemiológico. El ébola tiene una tasa de letalidad cercana al 50% y puede provocar fiebre alta, vómitos, diarrea, hemorragias y fallas orgánicas severas. La República Democrática del Congo es el país con mayor experiencia histórica enfrentando esta enfermedad desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. Parte entonces de la información internacional que marca esta jornada. Gracias, Carmen Paz, periodista de puranoticias.cl. Vamos ahora al deporte porque fue una jornada positiva para la Universidad Católica en el plano internacional. Luego de una importante victoria que deja a los cruzados dependiendo de sí mismos para avanzar en la fase. Además, Everton y Santiago Wanderers vuelven hoy a la cancha en una nueva fecha del fútbol chileno en un fin de semana clave para los equipos de la región. Todos los detalles los tiene Joaquín Arias en el siguiente despacho. Buenas tardes, Joaquín, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Así es, día viernes, día de analizar lo que va a ser los partidos del fin de semana para los equipos de la región, pero partimos con el triunfazo. En el ámbito local vamos a analizar un poco lo que van a ser los partidos de este fin de semana para los equipos de la quinta región. Fútbol que parte justamente el día de hoy, ahora en un ratito más, a las 15 horas en el estadio Sausalito. Va a estar jugando Everton de Viña del Mar frente a Coquimbo Unido, un equipo que también viene de haber jugado Copa Libertadores con muy buenos resultados. Ya sobre la tarde, ya entrando a la noche, más bien a las 20 horas va a estar jugando Santiago Wanderers frente a Rangers de Talca en el Estadio Fiscal de Talca, en un partido que obviamente Santiago Wanderers quiere consolidarse en la parte alta del torneo, aprovechar el empate de justamente ayer de Cobreloa para así poder empatarlos en puntos en la cima con 25 tantos. El día de mañana, día sábado, tenemos fútbol también de la primera B, de primera división y también de segunda división, porque a las 17:30 horas en el Estadio Regional de los Andes van a estar jugando Trasandino y Concon Nacional por esta segunda vuelta de la primera rueda de la segunda división. Recordemos que en la primera vuelta empataron 1-1 en Concon. Después, a las 20 horas, dos partidos, uno en primera D, Temuco frente a Unión San Felipe. El conjunto del Valle de la Aconcagua viaja hasta el estadio Germán Becker para enfrentarse al conjunto de Temuco, que ha venido un poco complicado, que no logra alcanzar la regularidad de Arturo Sangüesa. Y a las 20 horas en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera se van a enfrentar Palestino frente a Unión La Calera, el conjunto paisano que quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras la derrota de 2-0 frente a Gremio el día miércoles. Va a enfrentar a Unión La Calera para poder afirmarse y poder preocuparse de lo que es el plano local el conjunto palestino, y en el conjunto de Unión La Calera también necesitan salir de ese mal momento en el que están, recuperar esos puntos que perdieron para poder así instalarse en la parte alta del campeonato. Cerramos todo justamente el día domingo, porque a las 15 horas en el estadio La Portada de La Serena, Deportes Limache se va a enfrentar al conjunto Granate por la Liga de Primera. Recordemos que el conjunto de Limache perdió la semana pasada frente a Católica y necesita recuperar el terreno que ha cedido a Colo-Colo. Mientras que a las 20 horas va a cerrar toda la jornada de fútbol de este fin de semana San Luis frente a Magallanes. Los dirigidos por Humberto Suazo siguen invictos en el Lucio Fariña Fernández y lo quieren mantener justamente este día domingo frente al conjunto de Magallanes. Ese fue un poco el informe, Ricardo, y obviamente vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar este fin de semana para así comentarlo desde lleno y obviamente con todos los pormenores el día lunes. Gracias para Joaquín Arias, ahí el informe deportivo a través de Hora de Noticias en puranoticia.cl. Estamos culminando la jornada de hoy, agradeciendo por la sintonía, que tengan una buena jornada, porque usted sabe que nos ve en la televisión, nos escucha en la radio y nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan.